Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la semana con nuestro día 14 y el tema de hoy es la devoción, ¿sale? Es un tema complicado porque la religión y la práctica de yoga no tienen nada que ver, ¿sale? Para empezar, la palabra religión, de su etimología, viene de religare, ¿sale? Que significa volver a ligar o volver a unir. Entonces, pues en su sentido etimológico está muy padre, ¿no? En su sentido etimológico sí tiene que ver todo con la práctica de yoga. Y la práctica de yoga no es un sistema religioso, ¿sale? No tienes que pertenecer al hinduismo, no tienes que adorar a Ganesha, a Shiva, ni a nadie para poder practicar yoga, ¿sale? Aunque sé que sí hay varias religiones que prohíben la práctica de yoga, el yoga no prohíbe la práctica de ninguna religión, ¿sale? Es una metodología para alcanzar la más alta meta del ser humano, que sería la autorrealización, el nirvana, el samadhi, la iluminación. ¿Qué otro término existe? La unión con Dios, la unión con el todo, ¿sale? Entonces, habiendo dicho esto, separamos. Ahora, es difícil hablar de la devoción dentro de las prácticas de yoga porque pues México es un país en su mayoría católico y pues es un catolicismo, bueno, no se puede generalizar, pero donde a veces nos da miedo como abrir la mente simplemente a escuchar otras cosas, ¿no? Ni siquiera se trata de practicar, sino abrirnos a escuchar otras maneras de pensar, otras maneras de vivir. Entonces, a veces traer estas enseñanzas que vienen con la práctica de yoga junto con pegado dentro de una sala de yoga, de un salón, es complicado porque la gente piensa que los vas a adoctrinar o que les vas a cambiar de religión o les vas a decir que la Virgen no existe o whatever, ¿no? Que no es el caso, no tiene nada que ver. Lo que sí es que la práctica de yoga nace o surge en un país hinduista y muchos de los practicantes de yoga en sus inicios pues fueron practicantes de esta religión, ¿sale? Que más que una religión es un conjunto de prácticas, de creencias, ¿sale? Hay muchísimas vertientes, es difícil de definir el hinduismo como una sola cosa porque tiene demasiadas vertientes. Entonces, habiendo dicho esto, como el yoga es una metodología para llegar a la más alta meta del ser humano, que es la autorrealización o la unión con el todo, una de las etimologías del yoga, no la única, ¿sale? Viene de yug o de yugir, que significa unión, exactamente lo mismo que religión, como vimos, religare, ¿sale? Pero también yoga significa samadhi. Dentro de los Vedas, yoga igual a samadhi y samadhi significa autorrealización. Entonces, cuando dices yo practico yoga, en realidad practicamos técnicas para llegar al estado de yoga, ¿sale? Practicamos asana, que es postura, practicamos pranayama, que es respiración, practicamos japa, practicamos otro tipo de meditación, practicamos chanting, varias cosas, ¿sale? Ciertas formas o ciertas maneras de entrenarnos, de entrenar a la mente, de entrenar al organismo para alcanzar ese estado de unión. Entonces, también por eso se dice practicante de yoga, ¿sale? O practico yoga porque lo que hacemos es una práctica, como lo dice, todos los días nos sentamos a intentar una y otra vez colocar a la mente en ese estado de samadhi, ¿sale? O acercarnos lo más que podamos hacia allá. Entonces, realmente decir que uno es yogi o decir que uno es yogini, en términos contemporáneos nos referimos a que somos practicantes de yoga, pero en términos un poquito más estrictos, ser un yogi significa ser un hombre autorrealizado. Y estos hombres autorrealizados y mujeres están en todas las religiones. Entonces pudiéramos decir que un maestro iluminado de cualquier lugar del mundo es un yogi, ¿sale? El yogi no tiene que ver con religión. Podríamos decir, por ejemplo, que Wim Hof
el Iceman, ¿sale? Practica técnicas yógicas o es un yogi contemporáneo. ¿Qué otros yogis contemporáneos hay que he estado viendo? Bueno, hay muchísimos. Y no necesariamente son hombres autorrealizados. Entonces, también cuando nos acercamos a las organizaciones de yoga, hay que ser bien, estar atentos en el sentido de que puede ser que el maestro no sea un hombre autorrealizado. Por ejemplo, Osho, que se denominaba el Bhagavan, que significa literalmente Dios, ¿sale? Bueno, al menos en mi opinión personal, no creo que haya sido un hombre autorrealizado, aunque pudo haber estado muy cerca de la iluminación, aún así pues hizo un caos alrededor de él, ¿no? Y todo este poder que generó al final lo llevó a desvirtuarse y bueno, pasaron muchas cosas. Ahora, entonces, el tema de hoy es la devoción. Entonces, es importante ver en dónde vamos a colocar nuestra mente con este sentido o con esta cualidad de devoción. O de devociones como esto de inclinarse, honrar, agradecer, aceptar, ¿no? Que hay algo superior a uno y a eso entregarle, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo o entrego mi tiempo para recibir esas enseñanzas, esas enseñanzas que como estás tú más adelante que yo, me puedes mostrar el camino para llegar a donde tú estás. O incluso por ahí los maestros chinos dicen, yo te puedo enseñar a mirar tan lejos como yo, ¿no? No para que te conviertas en mí, sino para que tú veas por ti mismo. Entonces, la semana pasada hablábamos de la diferencia entre el conocimiento y la experiencia, ¿sale? La experiencia de la devoción es una experiencia relacionada con la emoción y con la sensación, no con, bueno, al menos en este tipo de prácticas, ¿sale? No con una devoción intelectual, sino cuando decimos devoción hablamos de que el corazón realmente sienta ese amor o sienta esa entrega o esa generosidad hacia ese objeto, llámesele persona, cosa, imagen, hacia la cual la mente o en la mente descansa, y la mente descansa en ese objeto para cultivar las mismas cualidades que tiene el objeto, y como objeto persona, cosa, imagen, ¿sale? O concepto incluso, que tiene ese concepto para que mi mente tome la forma de eso. Entonces, si yo soy devoto a la Santa Muerte, mi mente toma la forma de la Santa Muerte, ¿sale? Si yo soy devoto a Ganesha, mi mente toma la forma de esa fuerza que inspira el elefante, ¿no? Si yo soy devoto a Hanuman, implica la entrega que tiene hacia Rama. Entonces, lo que queremos cultivar no es que queremos que se nos aparezca nadie, sino queremos cultivar ese estado mental que tiene el objeto al que adoramos. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque mi maestro nos decía que son pocos los yogis autorrealizados que no son devotos a una fuerza creadora, ¿sale? O a una fuerza superior. Uno de ellos, y por ahí corríjanme los budistas, sería el Buda, ¿sale? Es un ser o fue una persona, un ser humano que se realizó sin un concepto de Dios, incluso con lo contrario, ¿no? Con el concepto de la vacuidad. Y él viene o se separa de todo lo que es el hinduismo, pero aún así muchísimas de sus técnicas son muy similares a las técnicas yógicas, ¿sale? La metodología, bueno, hay diferentes escuelas, pero lo que quiero decir es que estas técnicas son genéricas, ¿sale? Es como decir psicología, hablan del funcionamiento de la mente y cómo alcanzar actualización superior del ser humano. Es como cuando a tu celular le vas a bajar una actualización para que funcione más rápido, ¿sale? Algo así, para que sea más eficiente, es como el máximo potencial del hombre. Entonces, les decía que yoga, o mi maestro más bien, nos comentaba en clase que es de gran ayuda tener un ser superior hacia el cual nos rendimos y hacia el cual le somos devotos.
Ahora, es complicado, justo por todas las asociaciones que tenemos religiosas o de la iglesia, decir incluso ya Dios, ¿no? Me han contado de casos en escuelas de yoga donde ponen una foto de Jesús, por ejemplo, y hay alumnos que llegan a molestarse porque dicen, oye, yo me vengo alejando de la iglesia católica y tú tienes una foto de Jesús, y ¿por qué vas a tener a una foto de Jesús? O todo lo contrario, ¿no? Quienes dicen, no, pues yo no voy a ir a la shala porque ahí tienen un elefante y yo no adoro a los elefantes y eso es paganismo y entonces me alejo de eso, ¿sale? Entonces, tenemos muchas asociaciones religiosas, y sobre todo, más que nada, hacia la institución, no tanto hacia la doctrina o hacia la enseñanza autóctona del maestro, porque una cosa es Jesús y otra cosa es la Iglesia Católica, una cosa es el Buda y otra cosa es el budismo. Incluso todos estos maestros, cuando estuvieron vivos, no pusieron una banderita y dijeron, ok, este es el cristianismo, aquí vamos a ser cristianos. El cristianismo viene después de Jesús, el budismo viene después de Buda. Estos maestros no tenían la intención de hacer una caja donde todos nos fuéramos a meter y nos fuéramos a pelear con el que no está dentro de nuestra caja, ¿verdad? Sino todo lo contrario, lo que predicaron fue amor hacia todos los seres, a pesar de nuestras diferencias. Ahora, ¿por qué? Porque nuestras diferencias tienen que ver con identificaciones impermanentes. Nuestras diferencias hablan del ego, del ser individual, ¿sale? Y estos maestros que están en comunión con el todo, o con Dios, o con Mahoma, con Alá, o con la inteligencia divina, ¿sale? Estos maestros están en unión con todo lo que es. Entonces, ¿cómo le van a decir a alguien, a ti no te enseño porque tú no hablas mi idioma, porque tú no tienes mi religión, porque no te vistes como yo quiero, porque no... Son todo lo contrario. ¿Y qué venimos a hacer los seres humanos contemporáneos? Pues hacer unas cajas y decir, si no eres de mi caja, no te hablo. Ahora sí que si eres chairo, si eres fifi, ya tenemos una caja nueva, ¿verdad? En vez de tener una doctrina que sea mucho más amplia y que englobe, que es lo que estos maestros vinieron a enseñarnos y es lo que, por lo que sus enseñanzas han durado tanto tiempo, ¿no? Y siguen estando vigentes, no las hemos realmente integrado y actualizado. Ok, entonces, hablando de la devoción, un poder superior nos ayuda a eliminar identificaciones impermanentes. Entonces, ¿cómo puedo yo generar amor absoluto en mi meditación si tengo una caja pequeña donde digo, no, solo voy a rezar por los de mi familia, por los de la familia del vecino no? Entonces, ¿dónde está realmente el amor bondadoso o el amor incondicional? Pues no existe, ¿no? No es congruente. Ese poder superior nos ayuda a quitar identificaciones impermanentes, como les digo, y lo más importante, nos ayuda a quitar nuestras propias identificaciones impermanentes. Cuando generamos esta sensación de devoción, por ejemplo, ahora me voy a poner de ejemplo, yo puedo estar dando u ofreciendo esta meditación, ¿no? Y si yo lo estoy haciendo por mi ego, por mi identificación impermanente, yo quiero, Eugenia, ser famosa, que todos me conozcan, que piensen que soy la mejor y bla, bla, bla. Si yo fracaso, voy a estar en sufrimiento, ¿no? Voy a decir, no, solo me vieron 8 personas, mi esfuerzo no sirve, otra vez, mi esfuerzo no sirve para nada, lo que yo hago no le importa a nadie, yo, y como ese yo no está a la altura de lo que quiero ser como ego, sufro, ¿sale? ¿Sí ven la diferencia? Entonces, cuando lo hago para que ese ego se infle y crezca, pues estoy apuntándome para sufrir, obviamente, porque puede haber una, a quien no le interese para nada esto, 2, quien me diga, estás completamente equivocada, eres la peor maestra que he conocido en la vida, ¿sale? Si yo lo hago con esa intención, entonces voy a intentar reafirmar esa identificación impermanente que no soy, ¿sale? Que en realidad no soy. Ahora, si lo hago con devoción por el beneficio de todos los seres o por decir, híjole, yo soy una persona, igual y puedo tocar a 3 personas, igual y puedo tocar solamente a una persona con lo que diga hacer ese bien,
Pero si esa es mi intención, ese bien superior, entonces lo que piense yo de mí o lo que piensen los otros de mí es irrelevante, ¿sale? Entonces se fijan cómo eso me ayuda a trascender mi ego, a generar mucho menos sufrimiento y estar más cerca del amor y la generosidad. Y ya hablamos de que eso genera coherencia cardíaca y cómo eso hace un boost en mi sistema inmunológico y bla, 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 ¿verdad? Todo lo que ya hemos estado viendo en las clases. Entonces, si tengo esa devoción, pues ¿qué importa si me equivoco haciendo lo que estoy haciendo? Obviamente implica que me comprometo con mi mejor esfuerzo, pero si me equivoco no pasa absolutamente nada porque no hay un ego que se ponche, ¿sale? No hay un ego que se ponche cuando digo, híjole, la semana pasada me equivoqué, ¿cómo no me pude haber equivocado? Qué vergüenza, ya no lo voy a volver a hacer. ¿Sí me explico, verdad? Más bien solamente das, fluyes y observas qué sucede. Entonces, esa devoción nos quita el peso de los hombros y reduce la importancia del ego y nos da un propósito mayor. Si se fijan, todo lo que estamos buscando, o mucho de lo que estamos buscando en este camino hacia la felicidad, también es la trascendencia, ¿sale? Y para trascender significa que tenemos que ampliarnos. Buscamos trascender a través de nuestros hijos, a través de lo que enseñamos, a través de lo que compartimos en nuestras redes sociales. Todo el tiempo estamos buscando la trascendencia, como cuando yo me vaya, dejar algo, ¿verdad? Entonces la devoción nos ayuda también a trascender ese sentido del ego y realmente a darnos. Ok, otra cosa muy importante sobre la devoción es que nos conecta con fuerzas superiores. Ahora, esto se escucha muy místico, ¿no? Y es aquí cuando la gente dice, órale, ¿qué me van a enseñar, no? Brujería, hechizos, cantos. Nada de eso. Es tan simple como cuando te conectas con con la sensación de tu respiración, ¿no? Empiezas a ser consciente mientras vas en tu yapa vas sintiendo cómo el aire entra y sale y entra y sale, y es un proceso tan sutil que no nos damos cuenta que sucede, ¿sale? Otra cosa que se le quitó o se le delegó, no, más bien se le quitó por completo al ego, ¿sale? Esto quiere decir que hay una inteligencia más allá de mi persona, Eugenia, que controla mi respiración, que controla todos mis procesos vitales. Entonces, cuando observo esa respiración, observo mi inteligencia creadora, lo que me mantiene vivo. Y ese es para nosotros seres humanos, el mayor poder superior, ¿no? No solamente es que observo mi respiración para tranquilizarme y para nivelar mi sistema simpático y parasimpático y todo lo que puedo lograr con eso, sino que cuando me conecto con la respiración, me conecto con la fuerza que me mantiene vivo. Eso está increíble. Bueno, al menos a mí me apasiona muchísimo y se me hace, pues sí, increíble decir, órale, solamente con inhalar y exhalar y darme cuenta de que respiro, estoy conectada con lo que me mantiene viva a pesar de absolutamente todo. A pesar de si afuera hay o no tormenta, si afuera hay o no cuarentena, si a la gente le gusta o no lo que yo pienso, eso me mantiene vivo. Entonces ahí puedo generar una devoción genérica, por así decirlo, que nada tiene que ver con la iglesia, nada tiene que ver con los ritos, con los rituales, tiene que ver con la vida misma. Entonces, con eso puedo sentir devoción. ¿Y qué creen? Que si empiezas a respetar o apreciar tu aliento de vida, pues el de todos los demás te va a parecer sagrado también, porque es vida y todos estamos en esta experiencia compartiéndola y todos compartimos el mismo aliento de vida. Eso también es un hecho. Eso es lo más espiritual que hay, ¿no? Más allá de que si se nos aparece o no algún santito. Ok, entonces solamente decirles que hablar de Dios pues es difícil porque tiene muchísimas asociaciones, pero si logramos purificar nuestra mente al punto donde Alá, Dios,
Rama, Vishnu signifiquen absolutamente lo mismo, pues vamos a estar del otro lado, ¿no? Porque con lo que nos estamos conectando es con ese poder superior, esa inteligencia pues que hizo este mundo en completo balance y equilibrio. Ok. Al tipo de yogis o de practicantes devocionales los conocemos como bhakti yogis, ¿no? O bhakta yoga. Y un bhakta yoga o un bhakti yogi es alguien que tiene el corazón muy abierto y que constantemente entrega todo lo que hace a esta fuerza divina y al beneficio de todo lo que es, de la vida misma. Bueno, creo que ese sería el tema de hoy. No sé si tengan dudas. Entonces, les sugiero que cuando estén en su meditación, sobre todo cuando vamos a empezar, aprovechemos este momento de intencionar o lo que conocemos como sankalpa para poder despertar o cultivar esta vocación. Para algunos es natural, para algunos es más fácil que para otros. Para algunos no tienen molestia en ligarlo automáticamente con algún dios en particular, otros tienen más resistencia. Entonces, para los ateos no significa que se inventen a nadie, sino simplemente reconocer esta inteligencia divina, reconocer a lo que tienen los planetas en su lugar, ¿no? Por ahí dicen, bueno, los planetas no se caen. A pesar de los pesares, a pesar de la economía, a pesar de whatever, los planetas no se caen, ¿no? Y es hacia eso, hacia lo que decimos namaste, hacia lo que nos inclinamos, porque esa misma inteligencia que mantiene a los planetas en su lugar, nos mantiene a nosotros vivos. Con eso voy a cerrar. Adiós.